Yeshua, el que rompe cadenas, parte 12. Hoy vamos a ver sobre la personalidad de los demonios. En las Escrituras no se procura comprobar la existencia de los demonios, así como no se intenta comprobar la existencia del Eterno. Simplemente habla de sus actividades como si los lectores aceptaran su existencia. La congregación primitiva, sobre todo los padres de la iglesia, como Orígenes, escribieron esto. Con referencia al diablo y sus ángeles y los poderes de oposición, la enseñanza eclesiástica mantiene que dichos seres en realidad existen, pero cómo existen y qué son no se explica con suficiente claridad. Esta opinión, sin embargo, se mantiene por la mayoría, que el diablo fue un ángel y habiendo apostatado, persuadió a tantos ángeles como le fue posible para caer con él. A estos, aún en el tiempo presente, se les llama sus ángeles, ángeles caídos. Lucas 11:24 nos da un panorama provechoso en cuanto a la personalidad e individualidad de estos espíritus malignos. Después que Yeshua echó al demonio que había estado en aquel hombre que fue mudo, los que se le oponían le acusaban diciendo que él hacía esto por obra del príncipe de los demonios, de Belcebú. Lucas 11:15. Durante la subsecuente discusión, Yeshua dijo: cuando un espíritu sale de un hombre, vaga por lugares desérticos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros seres, 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran en él, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Versos 24 al 26. Podemos entender varios puntos sobre esto. Primero, los demonios existen fuera o dentro de una persona. Parecen ser espíritus que encuentran cierto tipo de descanso en los seres orgánicos, prefiriendo estar en cerdos antes que nada. Marcos 5:11. Posiblemente tienen derechos territoriales asociados con ciertos lugares geográficos que se han marcado con propósitos satánicos. 2. Pueden viajar voluntariamente. Siendo entidades espirituales, no están sujetos a las barreras del mundo natural. Las paredes de su iglesia no son un obstáculo, no es un santuario libre de la influencia demoníaca. Solo la oración y la autoridad espiritual pueden lograr eso. 3. Se pueden comunicar. Es obvio al leer Lucas 11 que los espíritus malignos se pueden comunicar el uno al otro. También pueden hablar con los humanos por medio de un sujeto humano, así como lo hicieron con el endemoniado Gadareno, Mateo 8:28. Tales casos extremos revelan que se han apoderado del sistema nervioso central. ¿Sí? Un grado menor de control incluye los que ponen atención a los espíritus engañadores, como ven 1 Timoteo 4:1. Número 4. Cada uno tiene una identidad separada. Note el uso de la primera persona en singular en Lucas 11. Volveré a mi casa, dice, no de donde salí. Verso 24. Estando tratando con personalidades que razonan y no con fuerzas sin personalidad. Es por eso que los métodos seculares de investigación no van a revelar su existencia. La revelación es nuestra única fuente autoritaria en cuanto a la realidad y personalidad de los espíritus malignos. Número 5. Tienen memoria y pueden hacer planes. El hecho de que pueden salir de un lugar, regresar, recordar su estado anterior y planear volver a entrar acompañados de otros, muestra su habilidad de pensar y de planear. El concepto de los espíritus familiares está bien documentado en la historia de la Iglesia.
6. Pueden evaluar y tomar decisiones. El hecho de que el espíritu malo encontró a la persona, más bien en su casa de esa persona, en su cuerpo, que estaba barrida y adornada, verso 25, ciertamente indica que pueden evaluar su posible víctima. Los demonios logran el acceso a nuestras vidas a través de nuestros puntos de vulnerabilidad. No nos debe importar lo que Satán piense en cuanto a nosotros, pero sí debemos vivir nuestras vidas de tal manera que agrademos al Eterno. Segunda de Corintios 5:9. Número 7. Pueden combinar sus fuerzas. En Lucas 11, el primer espíritu se unió con un grupo de otros 7, haciendo que el estado postrer de la víctima fuera peor que al principio. En el caso del endemoniado gadareno, el número de los demonios unidos formó una legión. Marcos 5:9. Hemos escuchado a personas, en este caso Neil Anderson dice, que identifican un número de voces distintas en sus mentes y las describen como un comité. Número 8. Varían en grados de maldad. El primer demonio en Lucas 11 regresó con 7 espíritus que eran peores que él. ¿Sí? Yeshua indicó una diferencia en la maldad de los espíritus cuando dijo, y les dijo, este género con nada sale sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. El concepto de variación en poder y maldad cabe dentro de la jerarquía que menciona Shaul Pablo en Efesios 6:12. Puedo testificar, dice Neil Anderson en su libro Rompiendo Cadenas, personalmente, que algunos casos de enfrentamiento con individuos fue influencia demoníaca con más difícil que en otros casos. Rita Cabezas también dice en sus libros igual, este hermano. Pero no tiene usted por qué temerle a Satán y sus demonios. Ya, mientras usted se apoya en la verdad de Elohim, la verdad nos hace libres, y viva una vida también de consagración. Su única arma es el engaño. Ireneos, otro padre de la iglesia, escribió, el diablo solo puede llegar a este extremo, así como lo hizo al principio, de engañar, extraviar la mente. De esa manera el hombre ya desobedece los mandamientos y poco a poco oscurece sus corazones. Si usted continúa caminando en la luz, no necesita tener miedo a la oscuridad. Ahora vamos a exponer al peligro de la maldad. ¿Cómo interfieren estos espíritus malignos en nuestras vidas? Pero antes quiero decirle también que los demonios van actuando de una forma gradual. Primeramente es con opresión, que es más externo. Luego con obsesión, algo más interno. Tercero ya con posesión y en otros casos ya es enajenación, como locos que están ya amarrados en los mismos manicomios. Entonces, imagínese que está parado al frente de una angosta calle, ¿sí? Pero es una calle muy larga, con casas de 2 pisos consecutivamente a cada lado. Al extremo de la calle está Yeshua el Mesías. Y bueno, de esa manera es que y su vida mesiánica es el proceso de caminar esa larga calle hasta llegar a la meta, donde está Yeshua el Mesías. No hay absolutamente nada en la calle que le pueda obstaculizar el llegar a esa meta. Así que cuando recibe al Mesías, fija sus ojos en él y comienza a caminar. Pero, como este mundo está bajo el dominio de Satán, las casas de uno y de otro lado están habitadas por seres que están decididos a evitar que usted alcance su meta. No tienen poder ni autoridad de impedir su camino, ni tampoco de aminorar su paso. Así que sacan letreros de una cosa y otra durante el camino,
de ventajas en las ventanas para atraerlo, con la esperanza de distraerlo y no llegue a su meta y trastornar su progreso. Una de las maneras en que intenta distraerle es decirle: oye, mira aquí, mira, tengo algo que realmente deseas. Sabe rico, mira esto, mira esta cerveza espumeante. ¿Ah? Entonces, de esa manera, esto es bonito, mira de bello. Y es mucho más divertido que ese andar aburrido por ahí como tú estás andando. Entra y verás. Pasa. Muchachas, mujeres ahí con una forma seductora. Esa es la tentación. Mira el dinero que vas a ganar, ven para acá. Sugiriéndole en su mente maneras en que se puede servir a sí mismo en vez de servir al Eterno. Al continuar su andar hacia el Mesías, también tendrá pensamientos como: soy un tonto, soy un estúpido, soy un inútil, no sirvo para nada. Nunca lograré nada bueno. ¿Ya? Los emisarios de Satán son especialistas en las acusaciones, particularmente después de haberle distraído por medio de la tentación. Un momento, le dicen, prueba esto, no tiene nada de malo, no fair, no temas. ¿Ya viste lo que hiciste? Le dicen, en otros casos ya se burlan de usted cuando ha caído, cuando usted cede. Allí se burlan. ¿Cómo te atreves a llamarte cristiano, mesiánico? Cuando te comportas así, esto no es para ti. ¿Cómo te atreves? La acusación es una de las armas principales de Satán en ese intento de distraerle de su meta. Eso vamos a considerar en otro capítulo también. Otros comentarios que se lanzan mientras camina por esa calle larga son: no necesitas ir a la iglesia ahora, a la quejilá. No es tan importante orar y leer la Biblia, que es todo leer la Biblia, toda la Biblia. Algunas de estas cosas de la nueva era no son tan malas. Mira, ¿quieres la religión? Aquí te muestro. Eso es engaño. Y es el arma más sutil y debilitante de Satán. Frecuentemente escucharemos estos mensajes en la primera persona del singular. No necesito ir a la iglesia o a la quejilá. No necesito orar, ni leer ni la Biblia. Yo estoy bien como estoy. Satán sabe que usted quedaría engañado más fácilmente si él puede hacerle creer que el pensamiento es suyo y no del Satán. La estrategia de Satán de engaños vamos a exponerlo en otro momento. ¿Cuál es la meta del enemigo al hacer que sus demonios se burlen de usted, que le tienten, le hagan pensar que esas ideas son de usted mismo? Desde las ventanas y puertas en el camino que usted anda. Lea El peregrino de Jan Bunyan. Él desea que usted aminore su paso, se detenga, se siente y, si es posible, abandone su viaje hacia el Mesías. Yo no sirvo para esto. ¿Ya no? Desea influirle para que dude de su debilidad, dude de su habilidad de creer y servir al Eterno. Recuerde, Él no tiene ningún poder y más autoridad que el Todopoderoso, para evitar que usted siga progresando constantemente en su andar hacia el Mesías. Y nunca más puede ser su amo y su dueño. Y usted salió del imperio de las tinieblas, porque usted ha sido redimido por Yeshua el Mesías y usted es de Él para siempre. Primera de Keifa, Pedro 1, 18 al 19. Pero si puede hacer que usted escuche sus pensamientos que implanta en su mente, podrá influirlo. Y si usted le permite ser influido por suficiente tiempo, por medio de la tentación, acusación y engaño, entonces podrá ser controlado por Satán. Eso lo haremos también en otro momento. Vamos a ver los niveles de las ataduras. Hay varios niveles de libertad y también de ataduras. Desde la altura del Sharia del apóstol Shaul, cuya vida y ministerio fueron ejemplares a pesar de su batalla con el pecado y con Satán.
hasta el nivel del endemoniado gadareno, quien estaba totalmente controlado por los demonios. O sea, vemos desde esa mínima influencia que tenemos como creyentes hasta aquel nivel. Nadie pierde control de sí mismo en manos de Satán de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de engaño y de ceder a su influencia sutil, poquito a poco. De esa manera, en nuestra observación es que no más del 15%, dice Neil Anderson, de la comunidad cristiana evangélica es completamente libre de las ataduras de Satanás. Miren, no más del 15% son libres de las ataduras de Satán. Son personas que viven consistentemente vidas llenas del Espíritu de Santidad y producen fruto. Pero otro 85% no. Están luchando sin fruto en uno de por lo menos 3 niveles de conflicto espiritual. Enumera, primer nivel, un creyente puede llevar una vida cristiana bastante normal en el exterior mientras lucha con una lluvia continua de pensamientos pecaminosos en el interior. Pensamientos inmorales, envidia, avaricia, odio, apatía. No tienen vida devocional. La oración es una experiencia de frustración para ellos y generalmente luchan con las relaciones interpersonales. La mayoría en esta condición no tiene idea de que está en medio de un conflicto espiritual. No identificaría el concepto de escuchar voces, pero confesaría rápidamente muchos problemas en sus pensamientos. En vez de reconocer que sus mentes han sido atacadas con dardos de fuego del enemigo, piensan que el problema es culpa de ellos. Si estos pensamientos son tan malos, son míos, ¿qué clase de persona soy yo? Y se desaniman. Así que terminan condenándose a sí mismos mientras que el enemigo continúa su ataque sin ser detenido. Hay un 65%, dice, de todos los creyentes en este nivel espiritual. Un 65%, mire usted, que están en este nivel. El segundo nivel de conflicto, dice, es caracterizado por los que pueden distinguir entre sus propios pensamientos, dice, y voces extrañas y malignas que parecen poder dominarlos. ¿Qué estoy pensando?, dice. Se preguntan, alarmados, cuando una lluvia de ideas, pensamientos y fantasías pecaminosas inunda sus mentes. No experimentan la vida victoriosa y se preguntan si se están volviendo locos. Pero tienen tanto miedo de esta posibilidad que no comparten con nadie. Dicen, no, me van a decir loco, mejor no cuento esto. Cuente, hermano, hable con siervos del Eterno que conocemos esto. Ahí mismo pueden llamarme, escribirme. Al final les diré cómo. Sin embargo, la mayoría de los creyentes en esta etapa tampoco ve su lucha como un conflicto espiritual. Busca consejería, intenta disciplinar sus pensamientos, pero no experimentan mucho mejoramiento. Aquí se calcula como un 15% de cristianos que están aquí. La mayoría de ellos están deprimidos, preocupados, paranoicos, amargados o enojados. Y quizá algunos hayan terminado como víctimas del alcohol, de las drogas o los males alimenticios. Bulimia y la otra, ¿verdad? El tercer nivel es que un individuo ha perdido control y escucha voces en su mente que le dicen lo que debe pensar, decir y hacer. Ellos se quedan en casa o vagan por las calles hablando como si estuviera alguien y no hay nadie, ¿verdad? Entonces, o también estas personas están internadas en instituciones mentales o de rehabilitación. Tristemente, como un 5% de la comunidad cristiana es víctima de este nivel de engaño y control. Entonces, cuando un individuo cede a las voces internas por suficiente tiempo, queda sujeto a presión severa.
por los poderes demoníacos, como se ve en el endemoniado gadareno. Los espíritus malignos ejercen tanto control que la personalidad del individuo se puede pasar por alto por largo periodo de tiempo. Simplemente ahora, ¿qué va a hacer usted? Diga no. Diga no. Como en Santa Cruz dijimos no a un tipo de gobierno que estaba haciendo mucho daño. En Santa Cruz, Bolivia. Hay 3 maneras de responder a las burlas que los demonios le lanzan desde esas casas de 2 pisos en ese caminar durante su andar diario en el Mesías. Y 2 de estas son equivocadas. Hay 3 formas de responder. En primer lugar, las personas más derrotadas son las que consideran los pensamientos demoníacos y los creen. Una idea sutil es lanzada en su mente. No oras, no lees la Biblia, ni testificas como debería ser. ¿Cómo puede amarte el Señor? Esa es una mentira descarada, porque el amor de Elohim es sin condiciones. Pero usted empieza a pensar en sus fracasos y a acceder que probablemente no sea muy fácil que el Eterno le ame, y pronto se queda sentado a la mitad de la calle, ya no quiere avanzar más. Estos creyentes están derrotados totalmente, simplemente porque han sido engañados y creen que el Eterno ya no les ama, o que nunca serán victoriosos, o que son víctimas indefensas del pasado. No hay motivo por el cual no se puedan parar de inmediato y empezar a caminar de nuevo. Pero como han creído la mentira, no pueden avanzar. Por eso recuerde usted, Yohanan, Juan 8, 31, 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra. ¿Y entonces qué? Conocerán la verdad. ¿Y entonces qué? La verdad los hará libres. Ahí está. La verdad es la que libera. Entonces, 3, hermanos. Número 2. La segunda respuesta que usted puede dar es que tampoco es productiva. Usted intenta discutir con los demonios diciendo, no soy un cualquiera, no soy un tonto. Si soy un cristiano victorioso, sí lo soy. Entonces usted se enorgullece al no creer lo que ellos dicen, pero le siguen controlando al decidir su agenda. Usted se queda a la mitad de la calle gritándoles cuando debería seguir la marcha. Se queda discutiendo con los demonios ahí. Tercero, y esta es la respuesta correcta. No debemos creer a los espíritus malignos, ni debemos dialogar con ellos, no. Más bien, no debemos hacerles caso, no le haga caso a palabras necias, oído sordo. Usted está equipado con la armadura divina. No le pueden tocar a menos que usted deje la guardia. Con cada dardo de tentación, acusación, engaño que le lancen, simplemente levante el escudo de la emuná. La fe, firmeza, confianza, eso es emuná. ¿Sí? Entonces, desvíe el ataque y siga caminando. Colosenses 2:6. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Tomando prisionero, dice, no todo argumento que se levanta contra el conocimiento del Todopoderoso. Escoja la verdad, ¿sí? Escoja la verdad ante la presencia de cada mentira. Y al hacerlo, encontrará que su madurez y libertad aumentarán con cada paso. Yeshua, el que rompe cadenas. Estuvo con ustedes Shaliah Yehoshua Ben-Sadok de las congregaciones israelitas mesiánicas desde Santa Cruz, Bolivia, para todo el mundo. Contáctese conmigo. Mi número de WhatsApp, más 591, código de Bolivia, y el número 60 94 94 94. Suscríbase, es gratis. Comente, comparta, recomiende y dele like.
Shalom, bendiciones a todos.